Hola mis hermanos, muy buenas noches. Bueno, qué gusto estar con ustedes, poderles saludar por este medio. Y bueno, la verdad se nos pasó un ratito estábamos tan metidos en conferencias que tenemos que presentar, estudios y eso. Y sí, le dije a mi esposa, oye, ya es hora. Pero bueno, gracias a Dios que estamos bien. De verdad que gracias al Señor, pues se ha incrementado el trabajo en cuanto a estar dando materias, poder dar conferencias en Tasquillo, esta conferencia para el viernes de matrimonios, que estás invitado con un tema muy relevante, lo que las esposas desean que los esposos sepan de ellas. Entonces, esperemos, tenemos un buen número, hermanos, tenemos 2 lugares máximo ya para cerrar esta conferencia, pero bendito sea Dios. Hoy quiero tratar un tema con ustedes. No es un tema realmente que yo preparé, es un tema que me mandaron, lo estuve leyendo y la verdad que es muy interesante, hermano. Es de un pastor llamado Shelton Jr., pero habla de razones por las que muchos cristianos están engañados en cuanto a su salvación. Y es interesante, muchos de ellos tienen un concepto equivocado de la salvación. Piensan que son salvos solamente por decir una frase, pensar que Cristo murió por ellos, pero no ha habido un cambio. Y tan ignorante la mayoría, la gran mayoría de la gente, créanme, hoy respecto al camino de la salvación de Dios, y tan enceguecida está por su amor al pecado, porque no cambian. Piensan que ya esa frase ya lo salvó y no se toman el tiempo para escuchar la palabra de Dios, hermanos, en verdad, que declara que uno tiene que negarse a sí mismo todos los días, tienes que morir a ti mismo, negarte a ti mismo. ¿Para qué? Para seguir la obra de Cristo en esa parte. Por eso es importante que tú y yo entendamos, porque tenemos que dar evidencia de nuestra vida constantemente. ¿Sí? Hay un pasaje que nos da luz y me encanta mucho lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso en cuanto a esta parte que mucha gente no ha entendido en lo que es tener vida espiritual. Cuando yo entendí esta carta, hermanos, que estaba en el seminario, en el módulo, me acuerdo, nosotros fuimos la última generación de módulos, y en el módulo de Esotología y Efesios, la doctrina de la salvación, pude entender tantas cosas y tantos propósitos en mi vida, que ese fue un parteaguas muy importante, en el cual Dios me empezó a sacar de muchas de las cosas que yo traía en mi interior, de mi pasado, y poderlas enfrentar y poder en verdad cambiar mi vida. Por eso es importante, mire, este pasaje nos da luz, hermanos, a lo que antes éramos, a lo que Dios hizo, nos rescata, nos da vida, y tú y yo podemos cambiar verdaderamente. Vamos a darnos cuenta que la salvación no depende de ti, dependió de Cristo completamente. Es interesante. Una persona, fíjese, muerta en delitos y pecados, no puede cambiar por sí misma. ¿Por qué? Porque esta vida viene directamente de Dios. Y usted debe entenderlo, hermanos. Mire lo que dice Efesios capítulo 2. Ahí el título que le ponen aquí, salvos por gracia. Y es verdad, por la gracia de Dios somos salvos. No por nosotros mismos, no por un mérito, no porque somos buenos, no porque nosotros pensamos que nuestras obras son mejores, que nuestro proceder. No, eso no nace de nosotros, eso nace de Dios. Es algo que nace de Dios. Y vean lo que dice aquí. Y Él, hablando de la persona de Jesucristo, dice, os dio vida a vosotros. ¿Y cuándo nos da esta vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, que nosotros no podíamos responder, porque nuestros pecados hicieron división entre Dios y nosotros. Nos alejaban por completo. Y dice, nos dio vida. ¿Cómo que nos dio vida? Y pastor, la que teníamos que, bueno, tenías vida física, mas no espiritual. Esto se llama vida espiritual, para que tú puedas entender lo que es el Evangelio, la obra de Cristo. Por eso esto se tiene que discernir espiritualmente. Dice que el hombre natural, el inconverso, no entiende las cosas del Espíritu, porque para él son locura. Para nosotros ya no, porque se nos dio vida. Y dice aquí, cuando estábamos muertos en delitos, en pecados, en los cuales esos pecados, escúchame, tu vida por eso tiene que cambiar. Ponte a pensar, si tu vida después de que has recibido a Cristo no ha dado un cambio, un giro, no has dejado pecados, hábitos, no tienes vida. Así de sencillo.
Así es sencillo, mi hermano. Y sigue siendo una persona muerta en delitos y pecados, sigue siendo un religioso, sigue siendo una persona apartada de Dios, sigue siendo una persona que merece el infierno. ¿Por qué? Porque no tienes vida. Y esto es de vida espiritual, esto es de elección de Dios. ¿Sí? Y dice aquí, en los cuales esos pecados anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente, ¿sí?, de este mundo. Y dice aquí, fíjese, ¿cómo vivíamos? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu de Satanás precisamente, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. La gente dice, todos somos hijos de Dios. No, son hijos de desobediencia. Los hijos de Dios obedecemos en base al mandato, en base a la vida que nos da, obedecemos a su palabra y cambiamos por completo nuestro corazón. Eso es lo más maravilloso que Dios hace en nuestro corazón. Dice, hijos de desobediencia, fíjese cómo se conecta, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, hermanos, tiempo pasado. Tiene que haber un repudio, un cambio de dirección en nuestra vida, un rechazo hacia el pecado plenamente. Esa es la evidencia de que tú tienes vida espiritual, que rechazas el pecado y ya no vives. Ayer veíamos la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y dice lo que dice aquí. Nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne nos dominaba y seguíamos por naturaleza lo que bien nos parecía, hermanos, en ese sentido. Y dice aquí, fíjese, es interesante, dice aquí, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que nos regía, que nos parecía a nuestro criterio bien, lo hacíamos, dice, y éramos por naturaleza hijos de ira. Eso éramos, no éramos hijos de Dios. No somos hijos de Dios, éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Y toda esa ira fue apaciguada en la persona de Jesucristo. Por eso tú tienes que amar la obra de Cristo, tienes que amar a Cristo, lo que hizo por ti, y arrepentirte de corazón. Dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso éramos. Pero, fíjese, el contraste muy marcado aquí. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida. Cuando nosotros no podíamos responder, Dios respondió por nosotros, dándonos esa vida espiritual juntamente con Cristo. Y dice aquí, por gracia sois salvos. La gracia de Dios es un don inmerecido, pero Dios la da. Y eso tienes que valorarlo. Y dice aquí, y juntamente con Él nos resucitó. Y mire lo maravilloso. Y asimismo nos hizo sentar, ya estamos allá, mire qué maravilloso, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No solamente me dio vida, me dio la vida eterna, no solamente me regeneró, que es vida espiritual para que pueda creer, ya me sentó en los lugares celestiales, ya estoy allá, lo da por hecho. Y dice aquí, hermanos, ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, ese don inmerecido, por medio de la fe. Y fíjate lo maravilloso, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto no de vosotros, aún la fe no es tuya, aún la fe Dios la pone en ti para que tú puedas recibir el mensaje y creerlo. Es maravilloso, esto es un acto de elección perfecto de Dios. Por eso, hermanos, cuando te entiendes, muchos son los llamados y pocos los elegidos. Porque no todos van a responder a la voz y a la vida de Dios en nosotros. Y por eso dice, por medio de la fe, y esto no a vosotros, no es tuya, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Para que tú digas, hombre, hice tantas cosas en este mundo que por eso merezco la salvación. No mereces la salvación, no mereces nada, no merecíamos nada. Cristo nos hizo merecedores, nos hizo aceptos en el amado a través de su sacrificio. Y hermanos, dice aquí, porque somos, ve al 10, ¿por qué tu vida cambia? El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. No. Tus obras son como trapo de inmundicia, nos dice Isaías. ¿Y qué era un trapo de inmundicia? Eran como las jergas que usaban o estopas para limpiar la lepra, o como una toalla sanitaria. Dice, así son tus obras. Wow, ¿verdad? Qué fuerte. Pero hermanos, ahora en Cristo nuestra vida empieza a cambiar, y aquí lo dice el pasaje 10, voy a terminar aquí el versículo 10, para que entiendas por qué una persona puede cambiar y te das cuenta de la evidencia de salvación. Versículo 10.
porque somos hechura suya, no de nosotros mismos, no hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dices, pastor, tengo que hacer buenas obras, dice el Señor. No. Dice inmediatamente, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un estilo de vida completamente, y este estilo de vida lo vas a ver plasmado, ¿dónde? En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 del Sermón del Monte. Ahí te describe el estilo de vida que Dios desea. Y también te describe en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 20, que dice, si vuestras justicias no fueran mayores que los fariseos y escribas, no entraréis al reino de Dios. Si tu vida no es diferente, si tu vida no glorifica a Dios, si tu vida no hay un cambio, no puedes entrar al reino de los cielos. Así es sencillo. Entonces, hermanos, pues pensemos en esa parte, ¿sí? Pensemos cuáles son las razones por qué la gente cree que es salva, pero realmente no lo es. No lo es, porque no ha cambiado. No puedes estar coqueteando con el pecado, así es sencillo. El Señor viene pronto. Y yo deseo, y es mi gran anhelo, que estés en la presencia de Dios, pero deja de estar pecando, deja de estarte justificando, deja de estar llamando, ¿sabes qué? A lo malo bueno y a lo bueno malo. Ay de los que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. El ay es una advertencia, hermanos, y Dios quiere que vivas pleno y en Él. Así que te invito a orar. Padre, gracias por este día que nos permites. Gracias, Señor. Por poquito y se nos pasa este tiempo devocional, pero Padre, gracias porque nos guías. Tú nos sostienes en cada momento. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por las conferencias que vienen, Señor, en las cuales tú nos has preparado. Y te pedimos que nos uses con tu gran poder, Señor, que tienes a través de tu Espíritu Santo. Padre, que tú te encargues de toda necesidad que tiene la gente, mis hermanos, aun las nuestras, que tú te encargues. Tú eres nuestro Dios, exaltado en gloria, y te bendigo. Gracias por ayudarnos, gracias porque estás con nosotros, y gracias por sostenernos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Soy el pastor Roberto, hermanos, de la Iglesia Bíblica Mat. Un placer estar contigo. Bueno, este viernes ya lo hemos anunciado, 24, tenemos nuestra cena de matrimonios y renovación de votos. Tendremos ahí una sorpresa muy bonita, donde la gente va a ser bendecida y edificada a través de una acción de gracias muy, muy preciosa, de un testimonio de unos hermanos maravillosos. Y no te lo pierdas. Tenemos más o menos como 3 lugares, es todo lo que nos queda, hermanos. Pusimos cupo limitado y efectivamente tenemos como 3 lugares ya para que puedas disfrutarla, esta cena, y escuchar la palabra del Señor con un tema relevante, lo que las esposas desean que los esposos sepan de ellas, y posteriormente, más adelante, tendremos la contraparte, lo que los esposos desean que las esposas sepan de ellas. Así que prepárate de todo corazón. Informes a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que Dios te bendiga, excelente noche y saludos a todos, Geno, prima, a todos que están conectados. Que Dios los bendiga, los guarde, y bueno, esperemos, Genito, verte en la cena. Ya te extrañamos, hemos estado orando por ti. Que Dios te bendiga, Dios te siga usando, y gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios, prima, por tu vida también. Que Dios te bendiga, a mi esposa, a todos. Y bueno, ayer fue el cumpleaños de mi esposa, pasamos un tiempecito muy especial, pero gracias a Dios que siempre nos sostiene, nos saca adelante. Dios es bueno. Dios, no, fue el lunes, precisamente el lunes 20. Pero gracias a Dios que Dios sigue sosteniendo nuestras vidas y estamos ahí. Que Dios te bendiga. Te veo mañana con un devocional más para el alma. Gracias.